Buenas noches, mi querido amigo y hermano, que Dios me lo bendiga. Nuevamente estamos aquí para darle la palabra de Dios. Esperamos que esta pequeña predicación que vamos a tener pueda hacer eco en su corazón, en su mente, ya que necesitamos de las cosas de Dios por los tiempos que estamos hoy. Por eso vamos a pedirle al Señor que nos permita poder escuchar y ser bendecido a través de esta palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por un día más. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de predicar. Y gracias también por aquellos hermanos o amigos o personas que yo no conozco, pero que tú quieres que entren en tu camino. Pueden ser bendecidos con esta predicación. Bendito seas, Padre, porque has sido bueno y maravilloso como para permitir todo esto. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Va a pasar el primer grupo con la primera alabanza para poder levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tal como dice la palabra. Que Dios me los bendiga. Dios les bendiga, hermano. Vamos a cantar en esta noche la primera alabanza. A tu lado quiero andar. Débil soy, tu fuerza está. Que me guardarás del mal. Satisfecho estoy, oh sí, al andar, oh Señor, junto a ti. A tu lado andar, Señor. Esta es mi oración. Cada día en tu amor, siempre guárdame, Salvador. En la prueba y dolor, cuídame, oh buen Señor, y al fin en tu mansión gozaré de tu comunión. A tu lado andar, Señor. Esta es mi oración. Cada día en tu amor, siempre guárdame, Salvador. Dios les bendiga, hermanos. Los dejamos con la nueva alabanza por siguiente grupo. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar esta bella alabanza que se titula Capitán Marinero. ¿Usted la conoce? Acompáñenos en esta. Las olas vienen y golpean tu barca. El viento del huracán desvía tu navegar. Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar, recuerda, marinero, quién es tu capitán.
Esas alabanzas son tan maravillosas, mi hermano, que me dan ganas de seguir soñando en el Señor, porque es maravilloso. Vamos a seguir la segunda parte de la predicación anterior. Su título era la ley de Moisés, la ley que es la misma ley de Dios, la ley de la mente en el ser humano y la ley de la carne. Nosotros muchas veces solo pensamos en la ley de Moisés, que es la ley de Dios. Y algunas personas, cuando piensan de esta ley, se sienten destruidos. Me recuerdo hace unos años que yo estaba predicando en un bus y luego, pues, después de la predicación empecé a ganar las almas. Y hubo una persona muy joven que me dijo, mira, me dijo, siempre vamos a ser juzgados y siempre vamos a ser castigados. ¿De qué te sirve seguir predicándome? Entonces yo le contesté y le dije, ¿sabes una cosa? Le dije, si Dios me ha elegido para venir a predicarle y enseñar las buenas nuevas, y si yo me autoanalizo y veo mi pecado y trato la manera de no cometerlo, entonces yo mismo me estoy juzgando. Dice la palabra que cuando nosotros mismos analizamos y nos juzgamos nosotros mismos, dice la palabra que Dios no nos juzga, que nosotros mismos lo hemos hecho. Eso hace que nosotros reflexionemos. Pero le dije a esta persona, volver al mundo, ni pensarlo, jamás volver a dar un paso hacia atrás. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de todo de lo que se habla en las Escrituras. Estoy convencido de todo lo que vivo, porque creo en el Señor. Yo pudiera contarte a ti muchas cosas, milagros, cosas que yo hablo con el Señor y se me conceden. Tal vez una o dos podría decir que es una casualidad, pero muchas veces, en muchas ocasiones, no se puede decir que es una casualidad, sino que es un poder efectivo de Dios. Dios es veraz. Por eso hoy yo quiero continuar con la segunda parte acerca de esto. Y mira lo que dice Pablo en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, el capítulo 7 y versículo 25. Mira lo que dice. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo damos a conocer esta maravillosa palabra. Ayúdame, Señor, a poderla dar con facilidad y que todos nuestros hermanos puedan hoy entender esta maravillosa palabra. Amén. Dice así: gracias doy a Dios, dice Pablo, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, dice, a la ley del pecado. Fíjense bien. Por eso yo les mencionaba antes acerca de la ley de Moisés, que es la ley de Dios, la ley de la mente, ¿verdad? Con la que decimos que le servimos a Dios, y con la ley de la carne,
que es la ley de nuestros miembros, los que interactúan y hacen cambiar o llevar presa a la ley de la mente. O sea, yo quiero que usted vea y entienda que son 3 leyes las que hay en nuestra imagen, nuestra carne, ¿verdad? Porque una es dada por Dios, que es la buena. La otra también, la de la mente, pero que es débil. Y la de la carne, hermano, que eso es lo peor. Por eso nos dice aquí en el versículo 24, nos dice Pablo, miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque nuestros miembros se enseñorean de la ley de la mente. Y es cuando nosotros cambiamos de una manera, vaya, podemos leer la palabra, podemos cantarle una alabanza al Señor. Y después de ese momento, nosotros estamos pensando mal. Porque la misma carne, nuestros miembros, nos llevan a ese cambio. La ley de la carne se enseñorea de la ley de la mente. Pero ¿qué pasa con la ley de Dios? Nos dice la ley de Dios que estamos muertos si vivimos aún sin ella. Porque estamos en el pecado. El pecado vive y nosotros estamos muertos porque el pecado es muerte. Miren lo que dice el versículo 7. ¿Qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? Dice. Es una pregunta que está haciendo. En ninguna manera, dice. Aquí estamos hablando de la ley de Dios, la ley de Moisés. En ninguna manera, dice. Pero yo conocía, dice, pero yo no conocía el pecado, sino por la ley. Fíjese bien. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, la ley de Dios nos enseña a nosotros que es un pecado codiciar. Como robar, matar, fornicar, pues hacer muchas cosas que no son bien vistas por el Señor. Fíjense bien, la ley dice no codiciarás. Entonces, pero nosotros, cuando estamos convencidos de esa ley, no codiciamos. ¿Qué sucede cuando nosotros nos olvidamos de la ley de Dios? Empezamos a codiciar. Vamos a poner un ejemplo, dos ejemplos comunes. Hey, mira, la casita que tiene aquel fulano, qué bonita. Hey, me gustaría tener una como esa. El carrito, muchas personas quieren carro. Dicen, mira, qué bonito ese carro, me gustaría tener uno como ese. Pero cuando estás en la ley de Dios, decís, mira, qué bien supo escoger. Mira qué bonita su casita. Mira, la frase cambia. Ves al fulano que ve en su carro, bonito. Y dices, buen gusto tiene este fulano. Compró su carrito, mira, qué bien. Mira cómo cambia la frase. Cuando estás en la ley del Señor. Pero la ley te descubre, ¿verdad? Que codicias algo. Entonces, la mente, la ley de la mente, dice, yo quiero tener eso. Cuando te olvidas de la ley de Dios. Entonces dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, oiga, mas el pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Ve? El mandamiento que tenemos en la mente. Quiere tener aquello. Ese pecado hace que, como somos débiles, hace que nosotros pequemos. Entonces dice, produjo en mí toda codicia.
Porque sin la ley el pecado está muerto. Oiga, sin la ley el pecado está muerto. Y yo, dice Pablo, si la ley vivía en un tiempo. Yo no sé si usted, si ha leído las escrituras o si ha oído en predicación y no ha leído en la escritura, pero lo ha oído en predicación. Pablo era antes llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ¿qué hacía? Cuando veía que alguien no se congregaba, alguien no se congregaba en la fe que él, y pues como él seguía a los sacerdotes de aquel tiempo, él decía que eran herejes. Entonces, ¿qué hacía él? Este es un hereje, dice, este nos va a maldecir, maldice a la ¿cómo le dicen? A la humanidad. Entonces, quitémoslo de aquí. Y él tomaba y se lo llevaba a los sacerdotes, lo cual pues era castigado y con la muerte. ¿De qué manera? Pues no lo sé porque la palabra no lo dice. Pero que sí era castigado de muerte. Entonces, todas esas cosas malas que hacía Pablo era cuando él vivía sin la ley. Dice, y yo sin la ley vivía en ese tiempo. Fíjense que en ese tiempo que este Saulo de Tarso vivía, fue cuando él engendró un hijo. Eso está aquí en la Biblia. Un día vamos a hablar de eso. Engendró un hijo. Por eso dice, yo en mi oscuridad, hijo, dice, engendré a este, dice, y dice el nombre. Entonces dice, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué pasa? Cuando él tuvo el conocimiento, cuando Jesús le habló, conoció, fueron abiertos sus ojos. Fíjense bien, su entendimiento. Y luego, dice él, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Era lógico. Cuando el mandamiento le dio a demostrar que codiciar era un pecado, o cualquier otra cosa que él hiciera, sabía que si cometía ese error, él estaba muerto. El pecado revivió. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que existía. Entonces dijo, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida es el mandamiento de Dios. Ese mandamiento que era para vida, fíjense bien, el de Dios, a mí me resultó para muerte. Muchos que desconocemos la ley de Dios, pensamos que porque hemos pecado estamos muertos. Es de lógica cuando nosotros nunca hemos recibido a Cristo. Por eso fue enviado nuestro Señor Jesucristo, para redimirnos de ese pecado. Por eso dice el Señor, que condenó el pecado en la carne. Mire bien, mire lo que dice en el versículo 3. Porque lo que era imposible, el capítulo 8, versículo 3, siempre de Romano. Y dice, porque lo que era imposible para la ley de Dios, por cuanto eras débil por la carne, mira, no te dice pecador, débil en la carne, te dice. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Imagínate hasta dónde llegó nuestro Señor Jesucristo. Hasta dónde Él bajó su gran poder. Imagínate, fue enviado en forma de carne de pecado. Y eso es lo que nosotros tenemos, forma de carne de pecado. Entonces dice,
y a causa del pecado, dice, condenó el pecado en la carne. Ahí usted puede ver. Por eso dice Pablo en el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice. ¿Por qué? Porque en la carne, en la ley de la carne, de los miembros, está el pecado. Nosotros somos vendidos al pecado. Somos entregados al pecado. Y esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que vino a salvarnos de eso, de ese pecado. Dio su vida por todos nosotros, sabiendo que éramos pecadores y que vamos a seguir pecando. Porque vamos a seguir pecando. O hay alguien que diga, yo si veo a una mujer no la voy a codiciar. O no voy a pensar otra cosa mala. No, todos somos pecadores. Todos. Y hay pecado que nosotros lo hacemos sin saber que lo estamos cometiendo. Es involuntario, pecado involuntario. Y el pecado voluntario es sabiendo que hay un Dios que siempre están puestos los ojos en nosotros. Ese Dios pensamos que no nos ve porque no nos acordamos de Él. Vemos a la gente, nosotros nos escondemos de la gente porque sabemos que esa gente va a hablar y le va a decir a otro. Dios no le va a decir a otro, Dios va a tratar con uno. Y uno dice, no, ay, le voy a pedir perdón. Mire, muchos piensan así. Y si no se dan cuenta de eso, cuando ven que han cometido el pecado, dicen, hombre, yo me voy a arrodillar y le voy a pedir perdón. Y Dios es tan maravilloso y tan lleno de la gracia para con nosotros, que nos perdona y nos limpia de ese pecado. Y en eso no quieren entrar muchos. Por eso nosotros hablamos bastante acerca de esto del pecado. Porque Dios es maravilloso. Si tú supieras el amor de Dios en todos nosotros, te dieras cuenta que tanto nos ama. Que tanto Él hace por nosotros, que envió a su Hijo a tal humillación. Pero no, nosotros seguimos diciendo, no, yo estoy joven, yo no estoy para eso. Eso es para otra gente. Ay, que ande otro. No, quieren seguir en el mundo. Dice aquí, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Él se sentía muerto porque estaba pecando. Pero ese mandamiento era el de la vida, que era el de Moisés. Porque el pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Oiga, Pablo fue engañado. Porque decía, si nadie te está viendo, le decía la mente. Dale. ¿Qué hacía él? Arrastraba a los pobres, a los pobres cristianos y los llevaba. Por eso a Jesús se le apareció como una gran bellota de luz, mayor que el sol, que lo cegó. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo. Imagínate, para que el Señor le haya hablado y lo haya cegado. ¿No crees tú que era un pecado bastante grande lo que estaba haciendo Saulo? Pero tuvo misericordia de él, como tiene misericordia de todos nosotros. Pero no porque tenemos esa misericordia de Dios, vamos a andar haciendo el pecado. No, tenemos que alejarnos del pecado. Tratar la manera de hacerle lo más posible a Dios, agradarlo, evitando el pecado, siendo obediente. Porque eso se trata la ley, de ser obediente. Entonces dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad
es santa, dice. Ese es el mandamiento de Dios. Pero también un mandamiento de la mente. Cuando ya tú ya empiezas a pensar y decir, no, yo esto ya no lo debo de hacer. No, esto no es bueno para Dios. No, Dios me va a castigar. Un pensamiento sano. Una ley para vida. Lo que te estaba matando es para vida. Entonces, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Mira, ¿no te gustaría tener un mandamiento de Dios puesto en tu cuerpo, en tu mente, que ya te saque de ese pecado? Hombre, eso es lo más maravilloso, es cuando dan ganas de cantarle al Señor, es cuando dan ganas de estar en la iglesia oyendo el consejo de Él, cantarle, se te salen hasta las lágrimas. ¿Por qué? Porque te estás sintiendo libre del pecado. Algunos podrán decir, no, lágrimas de cocodrilo, porque siempre peca. No, no son de cocodrilo, porque somos débiles. Pero sabemos que Dios en su misericordia es grande y a nosotros nos ama como a un niño, como su padre ama a su niño. Que uno ahí lo anda viendo, que no se le caiga, que no se le golpee, que tenga su comida a tiempo. Tiene hasta problemas con la esposa porque no le ha dado la comida al niño. No, así nos ama Dios a nosotros. Así. Por eso dice, a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, dice. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dice Pablo. Claro, se sentía muerto, pero no. Pero era para vida. Pues dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, dice Pablo, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte. O sea, mira, hay muchos que cuando empiezan y Dios los empieza a transformar a través de las pruebas, ¿qué hacen estas personas? Empiezan a agachar su cabeza, a llorar, a entristecerse, porque piensan que Dios no lo ha escuchado, que mejor no debió haberse cambiado de religión, dicen ellos. No, mi hermano, sigue escuchando, sigue tratando de hacer lo bueno, que un día, el Señor te va a quitar la prueba, y cuando te la quite, vienen las cosas maravillosas. Mira, no solo te da lo material que te hace falta, sino que te va a hablar. Te va a hacer sentir que anda contigo en todo lugar. No vas a tener miedo absolutamente de nada. Por eso dice, para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Claro, si cuando nosotros sentimos que algo es bueno y nosotros no lo hacemos, sentimos que hemos pecado, nos sentimos mal, nos sentimos retirados de Dios. Y dice, a fin de que por el mandamiento el pecado llegue a ser sobremanera pecaminoso. O sea, imagínate, a través de la ley nosotros damos cuenta que somos muertos, porque nos enseña el pecado. El pecado vive, entonces, y nosotros estamos en el pecado y estamos muertos, dice. Pero no es para muerte, sino para reaccionar y volver a los caminos del Señor. Pedir perdón, humillarse. Dice el Señor que Él no se puede, no, al ver un corazón contrito y humillado, no se resiste. Él, ¿qué es lo que hace? Hace que nosotros volvamos a la vida. Por eso lo que vemos mal para nosotros es vida. Entonces dice, porque sabemos que la ley es espiritual, dice, mas yo soy carnal,
vendido al pecado. Oiga, cuando nosotros no vemos el dolor de los demás, cuando no oímos el consejo de Dios, estamos en ese pecado, o sea, nos vendieron pues a ese pecado y ahí estamos. ¿Y qué hacemos? No queremos reaccionar. Debemos reaccionar. Debemos agarrarnos de las manos del Señor. ¿Por qué? Porque es el único que nos va a salvar. Es el único que nos va a hacer sentir en paz. Es el único que nos va a dar vida en abundante después de la muerte, mi hermano. Esto que tenemos ahora no es vida, porque la misma palabra dice, aún con todo su esplendor, dice, vivir en este mundo es, dice, algo que no queremos. Hay personas que luego se cansan y dicen, ya me quisiera morir, yo ya no aguanto estar aquí. ¿Por qué? Porque ya se sienten demasiado trajineados por las causas del pecado. Eso no, ya no quiero. Pero ¿qué pasa cuando estás en Cristo? No, querés hacer más cosas y querés vivir más. Cuando debe ser lo contrario. Es mejor, ya cuando estamos en el Señor, irnos con Él. ¿Por qué? Porque vamos a verlo cara a cara. Y dice la palabra que morir es mejor que nacer, dice. Porque cuando naces vas a empezar este calvario de que todo va a estar mal. Pero cuando ya muere, ya todo terminó. Más si estás en el Señor. Pero si no has conocido el Señor, no, hombre, olvídate. Entonces vas más perdido que a saber quién. Por eso dice, vendido al pecado, dice hoy. Porque lo que hago no lo entiendo. Muchas veces nosotros recibimos la palabra y decimos, ¿por qué Dios me eligió? Y si te eligió, es para que entendas la palabra que Él te da. Es para que salgas y le hables a tu amigo, a tu hermano, a tu familia, a quien sea. Y convenzas de esa maravillosa palabra de Dios que es el perdón. Las maravillas del Señor. No que te quedes con ellos. Por eso dice la palabra, no seas solamente oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra. No te quedes con el consejo que te dan. Cuando lees las escrituras, pues también transmítelo. Y eso es vivir la palabra. Porque lo que hago, dice, no lo entiendo, dice, no entendés por qué te eligió. Pues no hago lo que quiero, dice Pablo. ¿Y qué es lo que quería Pablo hacer? Quería predicar, pero no podía. Lo mismo podemos sentir nosotros. Queremos a veces decirle al mundo esto, pero tenemos temor de que nos digan, vos estás loco. Tenemos temor de que nos rechacen. No, mira, yo este sábado que salí a predicar el evangelio, ¿sabes cuántas almas recibieron al Señor? 11 almas. Y no me interesa ni me importa si ellos como hace el sábado anterior, de este al otro. Hubo uno que me dijo, yo todos los días, cuando le dije, ¿quieres recibir a Cristo? Y me dijo él, yo todos los días lo recibo, me dijo. Ah, pero entonces ahora hagámoslo diferente, hagámoslo como lo dice la Escritura. Y me dijo, mire, yo no lo recibo. ¿Por qué? Le dije. Porque su fe es vana, me dijo. Ah, de veras, le digo. Mire, le digo yo, explíqueme cómo, le digo yo, sí. Sabe que no me supo explicar. Habló solo por hablar. Yo le dije, bueno, tal vez en otra vez será. Le digo. Vamos a pedir al Señor que le dé otra oportunidad. Que Dios me lo bendiga. Y yo me fui y seguí con otro, porque me faltaban más.
seguir invitando personas para recibir al Señor en su corazón. Y esta predicación del sábado fue, no sé, fue tan maravillosa, no mía, sino del Espíritu Santo, para que haya convencido a todas esas personas que hoy son nuestros hermanos. Si tú, cristiano, me estás oyendo, son nuestros hermanos ya. Recibieron el nuevo nacimiento. Entonces dice la palabra, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, dice Pablo, sino lo que aborrezco. ¿Qué es lo que aborrece? El mal. Me aborrece porque conoce a Dios. Entonces dice, eso hago, dice el Señor. Entonces se siente muerto. Y si lo que no quiero, eso hago, dice, apruebo que la ley es buena. Lo que no quiere hacer y lo hace, ¿qué es predicar? Como después se puso a predicar lo que le había sucedido en el camino, era bueno. Y eso bueno era vida para él. Mire qué maravilloso. Entonces dice en el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, dice. ¿Por qué? Porque él ya se sentía libre, porque ya el Señor lo había elegido. Ya no era cualquier persona. Ya no era del mundo. Ya no se llamaba Saulo de Tarso. Hoy se llamaba Pablo. Oiga, ya no se llamaba Saulo, que era del lugar de Tarso. No, se llamaba Pablo ya. Le cambió el nombre. Mire, ¿qué le dicen a uno cuando le cambian el nombre? Siervito de Dios, le dicen. Hermano, le dicen. No me mencionan en mi nombre. Ya me cambiaron el nombre. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. Y así pasa con usted también. Y va a pasar con todos aquellos que reciben al Señor en todo momento. Entonces dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dice bien, ya el pecado que usted está cometiendo ya no es su espíritu, su mente, sino la ley de los miembros. Allí está condenado el pecado, como lo dice en el versículo 3. Entonces es el que comete el pecado, ya la carne. Por eso es que la carne tiene que ser destruida. No se la puede llevar al reino de los cielos. Allá dice que no entrará nada que sea inmundo. Y la carne de nosotros es inmunda. Por eso dice el Padre, envía a mi Hijo en forma de carne de pecado. Entonces dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, dice, no mora el bien. Mire, esto es cierto. ¿Sabe por qué? Porque hay veces que va alguien bien, que va bien, que necesita una ayuda. Nos hacemos los locos. No le ayudamos. Vemos a alguien que necesita. Nos hacemos los locos por no sacar ese 5. Sí, qué pecado de la carne. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, dice, pero no el hacerlo. Mira, Dios te dice, el amor, yo te he dado el amor, el Espíritu Santo, hace esto, hace obra, pero no queremos hacerlo. No queremos hacerlo. Entonces debemos hacerlo para que haya una comunión perfecta en el Señor. Y así podamos nosotros dar una buena imagen de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos debería nosotros siempre acusar en nuestra mente y nuestro corazón. Dar una buena impresión de nuestro Señor Jesucristo, para que ya las personas que no quieren, pues por lo menos eso los convenza y no se pierdan. Porque dice el Señor, no quiero que se pierda aquellos por el cual yo vine a dar mi vida, dice.
mi sacrificio. Quiero que se pierda por culpa tuya. Porque en aquel día se te demandará, dice el Señor. Entonces dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. De lógica. Le decís, mira, a mí me pasaron varias cosas. A veces, yo una vez venía uno que venía arrastrándose, pidiendo así, va. Entonces vine yo, le eché unas monedas. Y cuando ya llegó a las gradas, se levantó y salió caminando, va. Y a mí me dio risa. Pero oí unas personas que le dijeron, mira, si puede el sinvergüenza caminar y mira cómo anda pidiendo. Y entonces a mí me dio risa, pues. Porque ellos se sorprendieron. Claro, si dan aquello con dolor. Pero cuando lo das con dolor, como sea, tú no lo sientes. Tú no lo sientes. Entonces dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, dice Pablo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Oiga, la ley de los miembros, la ley de la carne. En la mente dice, este mal está en mi carne. Por eso es que muchos ayunamos, para hacer que la carne respete la ley de la mente. Para eso. Y respete la ley de Dios también. Hacer un ayuno no significa aguantar hambre. Significa hacer a la carne a la ley de Dios. Y la mente tiene que trabajar para eso. Por eso, porque según el hombre interior, oiga, el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál es el hombre interior que se deleita en la ley de Dios? La mente. Es la mente. Y no el cuerpo. No la carne. Mire lo que dice en el 23. Pero veo otra ley en mis miembros, dice. De lo que yo le hablaba. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Oiga, no quiere la carne, no quiere. Vamos a ir a predicar, a oír la palabra de Dios, ese consejo maravilloso. La carne no, yo quiero seguir durmiendo. Pero la mente está despierta y dice, tengo que ir a la iglesia. Es casa de oración, no es iglesia, pero nosotros acostumbramos decir eso. Debo de ir a la iglesia. Pero el cuerpo dice, no, quiero seguir durmiendo, dice. Me siento cansado. ¿Cansado de qué? De no hacer nada. Entonces, dice, pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente. Por eso yo le decía en el principio, la ley de la mente, la ley de Moisés o la ley de Dios, la ley de la mente y la ley de la carne. O sea, son nuestros miembros. Entonces, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Te quedaste dormido? Ya no quisiste ir a oír el consejo de Dios. No le dedicaste esa media hora a oír el consejo de Dios. No se lo dedicaste en 7 días. Imagínate, ¿qué podés tener? O sea, ¿qué te dice a ti que crees verdaderamente en Dios? ¿Qué te dice? Pues? Te está diciendo, no crees en Dios, solamente lo pensás. No, tenés que decirle a tus miembros, levantémonos porque nos vamos.
Como aquel que quiere ir a predicar, agarre su megáfono, agarre su Biblia, sus lentes, si no puede leer bien, sin lentes, y váyase a predicar. Porque eso es lo que Dios quiere. No hay que darle gusto a la carne. La carne nos lleva a la perdición, al pecado, y eso es muerte. Pero obedecer la ley de Dios nos lleva a vida eterna, mi hermano. No nos lleva a otro lugar, a tener la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El cuerpo no quiere nada con Dios. Solo le gusta el pecado. Hay hombre que anda de mujer en mujer. Hay mujer que anda de hombre en hombre. No le hagamos caso a eso. Pongámonos firmes. Hablemos con el Señor. Esos deseos se van. Agarremos la ley, porque eso es el verdadero temor a Dios. Por eso dice Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a seguir pecando, pero sigamos con la ley de la mente, sirviéndole a Dios, que la ley de los miembros de la carne nos siga adelante, y ahí estaremos agradando a Dios, y Él será para nosotros nuestro Padre, nuestro Dios, y nos ayudará en todo. Y para los tiempos difíciles, Él estará con nosotros. Y si es posible, vamos a estar en su presencia. Que Dios me lo bendiga, mi hermano. ¿Quiere nacer de nuevo? Haga la oración de fe. Y usted va a tener un nuevo nacimiento. Repita después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Óyeme bien, si hiciste esta oración, esta promesa es tuya. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que Dios te bendiga, mi hermano.